YouTube, nos encontramos en otra video reacción más, la cual se llama ¿Por qué dejamos de creer en los héroes? Todos los créditos respectivos van al canal de Leche Descafeinada. De igual manera, todas las video reacciones serán en mi canal de Twitch. Me pueden encontrar todas mis redes sociales como soy Alinger. De igual manera, este video lo pueden encontrar en la cajita de descripción en caso de vayan a apoyar el contenido original. De igual manera, si tienen algún problema con los videos que se reaccionan, siempre me pueden contactar en mis redes sociales como Twitter, Instagram, Discord, I don't know man. Y se verá el tema de bajar el video, ¿verdad? Ahora, sin más, comencemos. Hoy en día, mucha gente siente que los héroes clásicos ya no funcionan. Ya sabéis, ese cliché de personaje de valores irrompibles y una idea muy simplista del bien y el mal que siempre acaba haciendo lo correcto. En el cine de los superhéroes, por ejemplo, cada vez es más común que los personajes sean de construcciones oscuras o directamente parodias llenas de chistes. Es como si el héroe clásico hubiera dejado de tomarse en serio. En cambio, cuando aparece un personaje roto, violento o moralmente ambiguo, mucha gente lo percibe automáticamente como más profundo. Como si existiese una especie de regla no escrita de cuanto más traumadito esté un personaje, mejor escrito estará. Y siendo honesto, muchos hemos pasado por esa fase emo. La etapa en la que el Ya. personaje rebelde que lanza insultos nos parece mucho más interesante que el héroe idealista que en muchos casos llega a rozar lo cursi. Pero cuanto más investigaba sobre los héroes a lo largo de la historia, más me daba cuenta de algo, que los héroes nunca han sido iguales, nunca han seguido una plantilla universal que se repitiera igual en todas las épocas y culturas. Cada una ha creado el héroe que más necesitaba, y entender cómo ha cambiado esa figura a lo largo de la historia nos ayuda a entender a los héroes, pero sobre todo a entendernos a nosotros. Y para ello tendremos Ok, qué profundo, güey. Todos son Sasuke. No, no, a mí, para empezar, yo ni he visto Naruto. Y aún así me caía gordo ese personaje. que retroceder a la obra más antigua conocida, donde se nos narra uno de los primeros relatos heroicos de la historia, o al menos de los que se conozca, y esa es la epopeya de Gilgamesh. La historia nos narra la vida de un rey arrogante y abusivo que definitivamente el pueblo no estaba feliz con él, pero que a lo largo de su aventura vivió pérdidas, enfrentó a la muerte y terminó comprendiendo los límites de su propia humanidad al no poder salvar a su mejor amigo. Lo que deja la amarga moraleja de que, sin importar quién, todos somos iguales ante la muerte. Es una historia sobre lo inevitable de la vida y sobre buscarle un significado. Como ni siquiera un rey con poderes prácticamente sobrehumanos puede hacer frente a la muerte. La Mesopotamia de hace 5000 años no es precisamente una época tranquila. La vida era efímera y la naturaleza feroz. Y ese pesimista mensaje podía dar consuelo y ayudar a aceptar lo fugaz de la vida. El héroe no es realista, incluso ni siquiera se sabe si realmente existió, pero era un símbolo, era una forma de darle sentido al miedo y de cierta forma en aceptar aquello contra lo que no se puede luchar. Y en otro lugar y época completamente diferente, las sociedades nórdicas daban el valor supremo al honor en batalla. Historias como las de Beowulf representan héroes cuya mayor aspiración es enfrentar a sus enemigos con valentía y morir con gloria. Para los pueblos vikingos, morir luchando no era una tragedia, era el camino hacia el Valhalla. Es por eso que el héroe debía ser feroz, valiente y capaz de enfrentarse a la muerte sin miedo. No porque esa fuese una verdad universal, sino porque era la idea que una cultura guerrera como la nórdica necesitaba reforzar. Y creo que ya veis por dónde voy. Algo parecido ocurre con muchas figuras históricas. Personajes como el Cid Campeador o el rey Arturo mezclan la historia con el mito. Y enredan la figura real, si es que existió, con muchos y para nada exagerados mitos sobre él. Porque las sociedades tienden a reinterpretar esas figuras para convertirlas en símbolos, a veces con valor religioso, a veces para reforzar una identidad nacional o a veces para promover ideales políticos. Pues el héroe no solo cuenta una historia, también puede influenciar en la forma en la que la gente a su alrededor ve el mundo. En otras palabras, pueden ser usados como propaganda. Pero con el tiempo, la literatura empezó a Ok, interesarse más por la lo mente normal. humana, y uno de los mejores ejemplos es Hamlet, de Hamlet, la obra con el mismo nombre, que si no sabes qué es, fue escrita por William Shakespeare. Y básicamente va sobre la venganza de un protagonista que quiere Güey, tanta vengar la gente ha muerte hablado, de he su escuchado que hablan de Hamlet, güey. No sé ni qué chucha a qué se refieren, güey. Así que no sé nada. padre a manos de su tío, embarcándose en un viaje y una serie de planes, contraplanes y algún que otro espíritu. La historia no es de un héroe actuando sin miedo para salvar a su pueblo del usurpador del trono. Las mayores peleas del protagonista son mentales tratando de decidir qué significa realmente hacer lo correcto. Es un viaje de decadencia y oscuridad que contagia de Tampoco. tragedia a todos a su alrededor. Spoiler, mueren todos. Ah, y de aquí viene aquella frase de ser o no ser.
Con el paso de los siglos, las historias empezaron a cambiar. Los viejos mitos no desaparecieron, simplemente se adaptaron a nuevas formas, novelas, cómics y películas. Pero fue a medida que el siglo XX avanzaba, cuando el mundo entró en una era marcada por guerras mundiales y crisis económicas, que la figura del héroe resurgió con más fuerza que nunca, apareciendo un personaje que se quedaría grabado en la cultura popular para siempre: Superman. Un personaje que nace en un mundo que acaba de comprobar hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, Superman era en esencia una fantasía de esperanza, un ser con un poder descomunal que protege a los débiles, y visto con ojos actuales podría parecer que era un personaje demasiado simple. No había grandes conflictos psicológicos ni narrativos especialmente complejos. Superman no estaba diseñado para ser un personaje complejo o contradictorio, estaba diseñado para ser un símbolo. No pretendía ser realista, pretendía representar un ideal. Sin embargo, con el paso de las décadas, el mundo siguió cambiando. Las guerras, las crisis políticas y los conflictos globales no desaparecieron. Si acaso se volvieron más difusos y enrevesados. Y poco a poco empezó a crecer la sensación de que el mundo no era tan simple como muchas historias lo habían retratado. Durante siglos, incluso los héroes imperfectos seguían funcionando como una especie de idol al que aspirar a ser. Los personajes Idol. podían perderse, Ok. equivocarse o caer en sus propios defectos, pero al final de la historia casi siempre superaban sus trabas y mantenían firmes sus ideales. Sin embargo, después de dos Vale. guerras mundiales, tensiones políticas constantes y crisis económicas acumuladas, la idea de que la sociedad avanzaba hacia un mejor futuro empezó a sentirse algo poco realista, por lo que a partir de la segunda mitad del siglo XX empezó a llegar una nueva oleada de nuevos protagonistas con una moral más flexible. Un buen ejemplo de este cambio es Michael Corleone en El Padrino, ya que empieza la historia intentando mantenerse al margen del mundo criminal de su familia. Quiere ser diferente, pero poco a poco termina convirtiéndose exactamente en aquello que quería evitar ser. Su historia no es de un héroe salvando el mundo, es de un hombre perdiéndose en sí mismo. Y algo parecido ocurrió con Travis Bickle en Taxi Driver, un personaje incapaz de conectar con la sociedad y cuya visión del mundo está completamente distorsionada. Estos protagonistas no están pensados para inspirar, sino más bien son una crítica, lo que por un lado representa un cambio positivo porque se exploraron facetas que antes no se tocaban, pero a medida que esos personajes ganaban popularidad, empezó a surgir la idea de que cuanto más oscuro es un protagonista, más profundo debe de ser, entendiendo ciertos elementos narrativos como señales de madurez, como si las historias oscuras y violentas fueran automáticamente profundas y adultas simplemente por serlo. Pues en los años 80 y 90, en cómics y el cine, se empezó a utilizar una tendencia conocida como grim and gritty, que significa oscuro y crudo, surgiendo como una reacción a la censura previa y a la percepción generalizada de que los cómics eran cosa para niños, por lo que, para distinguirse, se empezó a utilizar una violencia tan exagerada que de seguro haría estar orgulloso Tarantino, creando una división donde lo infantil evitaba la sangre a toda costa, mientras que el contenido dirigido para adultos, al no tener censura, resaltaba muchísimo por lo explícito. Dios. Como cuando eras adolescente y por jugar al GTA y andar diciendo insultos ya te creías maduro, asociando violencia, sangre e insultos en un cóctel bien removido para ser considerado como el pic en la profundidad narrativa. Y como es evidente, la calidad de un guión no tiene nada que ver con la cantidad de litros de sangre o insultos que aparezcan en escena, de la misma forma que tampoco les califica o les resta valor, pues al final el que tan gráfica es una historia es simplemente una de las muchas herramientas narrativas que tiene el autor para desarrollarla, pero Vale. desde luego que no es un filtro de calidad. Y puedes tener historias extremadamente violentas y ser muy superficiales, y una historia sin violencia pero con un buen guión que no se cae a pedazos. Obras como Watchmen o series como The Boys son tan buenas porque exploran los héroes desde otra perspectiva, de tal forma que se siente refrescante, respondiendo a qué pasaría si aquellos con poderes fuesen personas normales, ni buenas ni malas, gente normal con sus altibajos y problemas. O completos psicópatas con menos estabilidad mental que una peonza en el caso de The Boys. Homelander es un completo hijo de puta, pero es el mejor personaje de la serie, y por lejos. Y han abierto un debate bastante interesante. Este tipo de historias funcionan porque exploran nuevos horizontes, y han abierto el debate a la idea de que estas historias muestran un escenario más realista. Entendiendo esto como que de recibir a alguien normal superpoderes sería más propenso a convertirse en un villano que en un héroe. Lo que es bastante pesimista si lo piensas. Un ejemplo muy No. interesante de esto es Injustice, una historia a modo de What If sobre un Superman que al perder a Lois termina convirtiéndose en un tirano y sometiendo a la humanidad bajo su régimen. Como relato funciona muy bien porque rompe completamente la expectativa que tenemos del personaje, además también tiene una historia interesante por lo que el juego es disfrutable, pero con el tiempo muchos espectadores empezaron a ver esta versión como una mejora del personaje,
Como si un Superman más oscuro y trágico fuese más interesante que el original y estuviese mejor construido, lo que terminó influyendo en muchas reinterpretaciones posteriores del personaje. Y algo parecido ocurrió en las adaptaciones modernas de Zack Snyder del héroe, con un Superman mucho más edgy y serio, haciendo que tenga el mismo parecido con los cómics que el de una piedra con una moneda, lo que para muchos significó que este personaje terminara sepultado. Y la verdad, yo me incluyo, nunca me llamó la atención, siempre me pareció aburrido porque lo veía demasiado perfecto. Simplemente no podía empatizar con él en lo absoluto. Pero entonces llegó el Jaime Pistolas y me hizo abrir los ojos sobre el personaje, haciéndome ver que incluso detrás de un ser casi divino, seguía habiendo un ser humano con problemas tan cotidianos como tener dificultades para expresar sus emociones a la persona que le gusta, dándonos un Superman mucho más humano y más cercano. Alguien que puede Oh, equivocarse o dejarse llevar por sus bueno, emociones, pero siempre sin importar que tome las mejores decisiones o no, aquello que elija será siguiendo sus ideales. Porque ante todo, aunque escoja la decisión equivocada, Superman siempre se mantendrá fiel a sí mismo, porque a fin de cuentas nunca fue solo un personaje, sino el símbolo de la esperanza. Y si la oscuridad y ambigüedad fueran realmente la única forma de crear personajes complejos, entonces un héroe idealista no podría funcionar hoy en día. Pero hay un personaje que demuestra exactamente lo contrario, y ese es Himmel. Himmel es tan buen no. personaje no por los valores ideales que representa, sino por la forma en la que lo hace, pues la personalidad de un personaje no tiene nada que ver con su profundidad narrativa. Tanto villanos como antihéroes que toman decisiones cuestionables o personajes trágicos que directamente sucumben ante actos terribles pueden estar increíblemente bien escritos de la misma forma que ser una basura. Alguien demasiado perfecto no solo puede verse como aburrido o plano, sino que también podría ser etiquetado como Gary Stu, pero Himmel sobresale precisamente por cómo pone en práctica su filosofía. Vive en un mundo terrible dominado por demonios, sin embargo, nunca utiliza ese odio para justificar futuras acciones. No sabe si todo saldrá bien, ni siquiera si volverán a casa algún día, y aún así decide actuar de forma altruista sin esperar nada a cambio. Y no lo hace porque quiera que el mundo sea justo, sino porque simplemente así es él, dando una sonrisa a Claro. todo el mundo. Alguien que podría decirse que hasta cierto punto peca ingenuo, ya que su forma de ver el mundo es muy idealista, y a lo largo del viaje se dará cuenta de que en ocasiones la empatía simplemente no es una opción. Pero en lugar de usar esa experiencia como excusa para volverse cínico o aislarse, decide seguir adelante manteniendo su forma de ser. Porque tropezar una vez no significa dejar de caminar. Himmel entiende perfectamente que el mundo puede ser cruel, pero decide que eso no va a definir quién es él. Hay una escena muy pequeña que resume perfectamente su filosofía. Cuando Himmel intenta sacar la espada legendaria cual Excalibur para salvar el mundo, falla. Él no es el elegido, pero Himmel simplemente se encoge de hombros y decide seguir adelante porque su convicción no es atada a lo que un pedazo de metal decida sobre él. Y Himmel ni siquiera está vivo durante la serie, es mediante recuerdos que podemos conocerlo, porque incluso después de su muerte, su forma de ver el mundo sigue influenciando a aquellas personas que lo conocieron. La historia de los héroes Qué es en realidad la historia bonito. de la humanidad, desde la epopeya de Gilgamesh hasta personajes como Superman. Cada época ha creado los héroes que necesitaba. Algunos representan fuerza, otros sacrificio, otros dudas y otros esperanza. Lo que cambia no es realmente la figura del héroe, lo que cambia es la forma en la que la miramos. En épocas de optimismo, los héroes suelen representar esperanza y progreso. En épocas de desencanto, en cambio, los protagonistas tienden a cuestionar o criticar la sociedad en la que viven. Por eso, no resulta extraño que hoy muchos espectadores conecten más con personajes rotos y cansados. Durante mucho tiempo No. pensamos que madurar significaba desmontar al héroe, que crecer era volverse más cínico, pero quizás confundimos dos cosas distintas. Aceptar que el mundo es complejo no significa renunciar a los ideales, significa que mantenerlos es un esfuerzo constante. Y quizás por eso, personajes como Himmel resultan tan refrescantes, porque en un mundo lleno de cinismo, alguien que decide actuar bien sin necesidad de volverse oscuro para parecer profundo, resulta casi radical. Al final, los héroes nunca desaparecen, Cool. solo cambian con nosotros, y quizás lo interesante no es preguntarnos si han desaparecido. Quizás la verdadera pregunta es otra. ¿Qué tipo de héroes necesitamos ahora? Ya, aunque profundo en término. Ay, sí, la serie de Frieren es una joyita, está muy linda. Es bonito el tema de cómo Frieren todavía recuerda a Hilbert. Pero sí, peca mucho de ingenuo. Bueno, en lo particular yo siento que peca demasiado de ingenuidad, pero bueno, es algo que sí vuelvo a decir. ¿Qué tipo de héroes necesitamos para el día a día? No por nada, sí hubo una época donde más les gustaban
los héroes edgys con lore así bien oscuro, weón. Pero bueno, yo en la particular no he tenido ni un héroe que yo sea muy fan, para que te voy a mentir. Así que no sabría qué comentar al respecto, pero algo que sí es lo de Frieren. Está muy bonito. Está muy bonito.